Bueno, buenas noches a los que están presentes. Como les mencionamos, esta unidad va a quedar también disponible en el aula virtual que se denomina optimización aplicada y está en Google Classroom. Entonces, ahora iniciamos la unidad 2 que se llama modelos de planificación de la producción, parte 2, porque la semana pasada iniciamos la parte uno. Y también hace 2 semanas empezamos con la unidad uno que se llamaba optimización determinística y algunos de esos conceptos que vimos del uso de la M, el uso de costos fijos, activación de restricciones, ya vamos a usar en esta unidad también con los modelos que vamos a ir desarrollando. Entonces, ahora van a ser todos modelos relacionados a planificación de la producción. El contenido para el día de hoy es el tamaño del lote capacitado, que en inglés se le conoce como Capacity Load Sizing Problem, CLSP. Y dentro de eso vamos a ver qué es el problema de la mochila y vamos a ver dos modelos CLSP, uno con un producto y otro con múltiples productos. Y si miraron el programa van a ver que vamos a desarrollar otros modelos más relacionados al tamaño del lote capacitado en esta unidad. Y como les habíamos prometido, ¿verdad? Vamos a practicar y resolver computacionalmente estos ejercicios, para lo cual ya tienen también en la parte de materiales complementarios del aula virtual los pasos para instalar los software. Este sería nuestro lenguaje de programación Python que vamos a desarrollar en un entorno que se llama Anaconda. Y para optimizar vamos a usar un software de optimización que se llama Gurobi. Entonces hay un video de YouTube bastante corto donde muestra cómo hacer todas esas instalaciones y las licencias son académicas, por tanto cada 2 meses tenemos que volver a instalar. Para esta parte los objetivos van a ser programar las formulaciones de modelos de optimización lineales usando el lenguaje de programación Python, resolver esos modelos con el software de optimización Gurobi, interpretar las soluciones del solver Gurobi y cuando hagamos las tareas, ¿verdad? Presentar informes gerenciales a partir de las soluciones del modelo de optimización que resolvieron. Y esta parte también es relevante porque, como les mencionamos la vez pasada, no siempre ustedes van a tener solo las soluciones para como una tarea o como sus propios problemas, sino que pueden presentar al lugar donde trabajan o les sirve a ustedes mismos o a otras personas. Y para eso deben saber cómo interpretar los resultados y mostrarlos para que entiendan otras personas que no conocen sobre los software o sobre los modelos matemáticos y lo que quieren saber es cuál es la mejor solución que ustedes le pueden dar o cuál es la planificación que sugieren ustedes. Entonces, cuando planificamos la producción a corto o mediano plazo, ¿qué es lo que deseamos en general determinar? Que ustedes ya habrán visto en la asignatura planificación de la producción, ¿verdad? Generalmente queremos saber qué cantidad a fabricar o manufacturar. Puede ser que tengamos uno o varios productos. Hoy vamos a ver los dos casos. Como ese ejemplo que se ven ahí de lácteos, una fábrica de lácteos tiene muchos tipos de productos disponibles. Y también qué cantidad vamos a hacer en cada una de las máquinas, si vamos a usar una o varias máquinas en cada uno de los diferentes periodos, ¿verdad? Puede ser que planifiquemos para horas, días, semanas y eso sería a corto plazo. Pero si planificamos para meses, trimestres, semestres, eso ya es a mediano plazo, ¿verdad? Entonces la planificación de la producción eh, puede ir variando, ¿verdad? Como ustedes sabrán, dependiendo del tipo de demanda que tenemos. Acá, por ejemplo, se ve un ejemplo del uso de máquinas para fabricar yogur. ¿Y para qué hacemos eso? Para satisfacer la demanda de uno o más clientes, con demandas de uno o varios tipos de productos. Entonces acá se ve el ejemplo de los camiones, que son los que se encargan con diferentes tipos de camiones de distribuir el producto o llevar la materia prima hasta la fábrica. Y tenemos una variedad de productos lácteos para elegir, ¿verdad? Entonces hay demandas que satisfacer. ¿Y cuál sería nuestro objetivo, verdad? Puede ser que tengamos uno o varios objetivos al planificar. En este caso queremos saber cuáles son los objetivos con respecto a los costos y como muestra la figura, en general todos quieren reducir los costos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipos de costos queremos minimizar? Puede haber varios tipos de costos en la empresa. Por ejemplo, la compra de recursos, insumos, materia primas, todo tiene un costo, ¿verdad? El almacenamiento de recursos, los insumos, materias primas también, la fabricación en sí o la producción.
El tiempo de espera entre procesos que se le conoce como tiempos de setup, porque es un tiempo en el que uno usa para limpiar las máquinas o para configurar de nuevo las máquinas. En el ejemplo de los lácteos, si tenemos la misma máquina para hacer yogur de frutilla, de vainilla u otro sabor, luego que termina la producción de un sabor, tenemos que gastar un tiempo de setup para configurar la máquina si cambiamos de tamaño de producto y si cambiamos de tipo de producto para limpiar también la línea de producción, ¿verdad? Después, cuando terminamos el producto, tenemos que almacenar, ¿verdad? Los productos en proceso o los productos ya terminados. Todo eso tiene es un costo. Entonces, aparte de los costos que queremos minimizar en nuestra función objetivo, tenemos diferentes tipos de restricciones a considerar, como cuáles son nuestras capacidades máximas de almacenamiento, nuestros recursos disponibles en horas hombre, horas máquina, materias primas, insumos, el balance de productos en un periodo, que después voy a cambiar en esta diapositiva, le voy a poner también acá ecuaciones de balance que vimos en la clase pasada, o se le conoce como balance de flujo también, que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. La satisfacción mínima de la demanda, porque no siempre vamos a poder satisfacer toda la demanda, cumplir con toda la demanda de los clientes, sino que a veces algunos piden un mínimo también. Entonces tenemos costos y tenemos restricciones, ¿verdad? Eso vamos a tratar de ver en un modelo, y el modelo que vamos a usar para producción en este momento se llama, como les había mencionado, el tamaño del lote capacitado, que acá están sus siglas en inglés, por eso se le llama CLSP, ¿verdad? Que sería la traducción directa de esto, ¿verdad? Y el problema que representa al problema tamaño del lote capacitado es uno que capaz ustedes ya conozcan en investigación de operaciones, se le conoce como el problema de la mochila o Knapsack Problem o CAPE, ¿verdad? Entonces es un problema de la mochila. Es también conocido como, aparte del modelo de la mochila que se ve ahí en la figura, como el equipo de vuelo o de carga de un contenedor. Y en inglés, como dice ahí, el knapsack. Y fue formulado en el año 72 por Richard Karp, que tiene que ver clásicamente con el hecho de determinar, por ejemplo, los artículos más valiosos que un combatiente debe cargar en su mochila, entre otros. Ahora vamos a ver un ejemplo simple ahora. Entonces, representa un modelo de asignación de recursos general en el cual se utilizan recursos limitados por varias actividades económicas. Entonces vamos a describir este problema con un ejemplo. Tenemos recursos disponibles, pero en una mochila tenemos capacidad limitada, ¿verdad? Así como en un contenedor no va a entrar infinitos productos, no van a entrar ahí. Y tenemos que ver si queremos maximizar el valor de lo que tenemos acá adentro o minimizar el peso de la mochila, ¿verdad? Esos son algunos ejemplos de lo que podríamos querer. Y eso luego se traslada a un problema de tamaño del lote, ¿verdad? Que es muy similar. Entonces, el ejemplo nos dice que vamos a ir supuestamente de campamento el fin de semana, tenemos una mochila y queremos determinar cuál es la mejor forma de cargar esa mochila, en este caso con alimentos para el campamento. Y los alimentos son latas de diferentes tipos. Como sabrán ustedes, en un campamento no podemos llevar productos perecederos o que se van a descomponer o líquidos, entonces tienen que estar en latas, ¿verdad? Y la mochila, como tiene una capacidad máxima, dice que tenemos que cargar 13 kilos en la mochila. El objetivo es maximizar los beneficios nutricionales, por ejemplo, proteínas asociados a los alimentos. O sea, tienen diferentes tipos de nutrientes nuestros alimentos y nosotros queremos maximizar entonces esos beneficios nutricionales. Otro caso podría ser minimizar el costo de los productos que llevamos o minimizar la carga, ¿verdad? En este caso nos pide maximizar beneficios nutricionales. Por ejemplo, tenemos latas de sardina, latas de salsa de tomate o alguna sopa y arvejas. Y todo eso queremos cargar en la mochila para irnos de campamento, ¿verdad? Entonces, em, a ustedes se les ocurre, no sé si alguien me puede responder, creo que están entre dos o tres, ¿cuáles son las variables de decisión que podríamos tener en cuenta para solucionar este problema anterior? Variables de decisión. Estuvimos viendo la vez pasada algunos ejemplos también con un ejercicio. Y cada producto tiene un peso determinado, no se puede superar el límite, por ejemplo.
Esa sería una restricción. En este caso, asociado a eso, ¿verdad? ¿Cuál sería la variable? El peso de cada uno de los artículos y el peso total que aguanta la mochila. Ese podría ser un caso en el caso de que, por ejemplo, queremos minimizar el peso, pero ahora lo que queremos es decidir algo. Más bien lo que vos estás mencionando es para la siguiente diapositiva, que es una restricción, ¿verdad? No sobrepasar el peso total de las mochilas, teniendo en cuenta cuánto pesa cada producto que queremos meter, ¿verdad? Ah, perdón, profe, yo pensé que preguntaste restricciones, que la función No, objetivo es lo que estás buscando. la función objetivo, variable de decisión para nuestra función objetivo que vamos a armar. Ajá. Y ahí dice textualmente maximizar los valores, los beneficios nutricionales. Y para Tus, para- maximizar, sí. tus parámetros sería el beneficio nutricional de cada artículo Ujú. y la cantidad de cada artículo que llevas. Entonces sería la cantidad de cada tipo de artículo, ¿verdad? Así como vos mencionas. Ujú. Sí, está bien. Entonces, y voy ya te adelantaste, ya nos dijiste la restricción también. Perdón, profe. Gracias. Entonces, la variable sería cantidad de latas que cargamos de cada tipo de alimentos, ¿verdad? Si en este caso el ejemplo tiene tres tipos de alimentos, entonces va a ser X sub 1 le representa la cantidad de latas de atún que vamos a cargar en la mochila, ¿verdad? Y como tenemos, dice acá, nos da más datos de que tenemos solo 4 latas de cada tipo de alimento. Con esas 4 tipos de latas de los productos uno 2 3 que son atún, una sopa y arveja, ¿verdad? Ya se arman estas soluciones, ¿verdad? Acá esta S representa la solución uno y esta última S la solución 5. Da un ejemplo de 5 soluciones, pero acá hay 3 puntos. Quiere decir que pueden haber más soluciones combinando esas 4 latas. Entonces puede ser que llevemos 4 latas de cada uno, 3 latas de cada uno, dos, uno y después todas las combinaciones posibles, ¿verdad? Entonces, como ya están viendo, no es tan fácil decidir porque hay muchas combinaciones y tenemos que probar con todas las posibles soluciones al ir asignándole los valores a las X, ¿verdad? Y eso es solo con 3 productos y 4 latas disponibles. Entonces, ustedes ya se imaginarán para una fábrica de lácteos con la cantidad de tipos de productos, sabores, tamaños, presentaciones, el problema que se les puede presentar al tener que decidir algo relacionado al tamaño de su lote, ¿verdad? En este caso, en vez de la cantidad de latas, podría ser cuál va a ser el tamaño del lote de yogur, por ejemplo, a preparar. Entonces, no es tan simple, ¿verdad? Y las restricciones, como nos dijo el compañero, es respetar el peso máximo de lo que se puede cargar en la mochila y eso representa la capacidad de la mochila. Y ya nos da acá el dato de que el atún pesa 1 kilo cada lata, el tomate 2 y la arveja 0,9. Entonces, si para esas 5 soluciones que hace rato habíamos puesto eh, la cantidad de latas que decidíamos llevar, podemos sumar el peso total simplemente multiplicando, ¿verdad? 4 por los pesos. Acá lo que, sí, 4 por uno, 4 por 2 y 4 por 0,9 nos va a dar 15,6. Y así hacemos para cada opción posible, ¿verdad? Pero luego nos falta todavía más datos, no nos dice todavía cuántas proteínas tienen estos alimentos, entonces tenemos que continuar. Em, Acá ya tenemos un resumen y donde vamos a ver, eh, responder esas 3 preguntas, ¿verdad? Con la ayuda de ustedes. En esa tabla ya se ven, aparte del peso que está en la última fila, se ve también ya las proteínas, porque hay una cantidad de proteínas. No vimos acá la tablita, pero hay una tabla seguro que nos dice cuántas proteínas nos da el atún, cuánto nos da el tomate y cuánto nos da la arveja. Multiplicando por la solución que le otorguemos a la variable X, vamos a tener estas proteínas. En total, por ejemplo, para la solución uno sería 2060 proteínas y el peso de la mochila ya tendría 15,6 si llevamos 4 latas de cada tipo de alimento. Entonces, ustedes si ahí pueden identificar y decirnos cuáles no son soluciones factibles, o sea, cuáles no son soluciones posibles para este problema, teniendo en cuenta la restricción de los 13 kilos de la mochila. Esa era la única restricción que teníamos. La uno y la 5. La uno y la 5 ya no son factibles, ¿verdad? Entonces, entre las que nos muestran acá de ejemplo de soluciones factibles, que son la 2, la 3, la 2,
la 3 y la 4. ¿Cuál de las soluciones factibles es mejor teniendo en cuenta nuestra función objetivo? La 2. La 2, 1545 proteínas, ¿verdad? Y sabrían decir cuál de todas las soluciones factibles es efectivamente la mejor. Porque ahí hay un ejemplo de 5 soluciones. O sea, ¿qué Y hay, necesitan? O hay sea, más ahora hay posibles 3. soluciones. Sí. Y, perdón, entre estas 5, sí, la 2 sería la mejor. Ujú. Y si consideramos todas las soluciones factibles, si nos imaginamos que hay más soluciones, ¿qué tendríamos que hacer para saber cuál es la mejor? Y hacer correr nuestro problema con nuestras restricciones y la función objetivo. Sí, entonces, para hacer eso, el problema que tenemos, tratar de representarlo con un modelo conceptual primero, después con un modelo matemático, y después lo que vamos a empezar a hacer hoy, programar, ¿verdad? Y ahí vamos a ver todas las soluciones. Ustedes habrán dado en investigación de operaciones 1 el método gráfico, ahí también podrían graficar las restricciones, ver cuál es el área factible y de esas, cuáles son los puntos factibles y encontrar la solución óptima, ¿verdad? Pero como se habrán dado cuenta con este ejemplo simple, ya hay muchísimas soluciones posibles, ¿verdad? Factibles y no factibles y de esas, porque acá al principio todas esas nos parecían factibles, o sea, todas son cosas que se pueden hacer, podemos cargar 4, 3, 2, 1 lata, ¿verdad? Pero al ir viendo las restricciones ya se nos van eliminando algunas soluciones, ¿verdad? Y todo eso tenemos que probar, y si no tenemos una computadora sería a mano, ¿verdad? Lo mismo para planificar dentro de una empresa. Tal vez hay gente que usa Excel, el Solver, por ejemplo, que es un complemento de Excel con el que se puede hacer estos problemas de I/O. Pero tenemos que saber cómo representar este problema. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Em, y si realizamos el modelo exhaustivo, nos dice em, de este problema de la mochila que tenemos acá de ejemplo. Es un problema, nos dice ya de programación lineal entera, porque los valores de las variables son enteros positivos. O sea, solamente podemos obtener soluciones de 5 latas, 2 latas de cada tipo. No podemos tener soluciones continuas como 5,5 latas, ¿verdad? Porque no podemos llevar una lata y media, ¿verdad? Entonces, por eso es una programación lineal entera. Y tenemos nuestra función objetivo. Ahí ya se ve algunos datos que hace rato no teníamos, que es cuánto nos aporta de proteína cada tipo de producto. Este seguramente es para las latas de atún, son 150 proteínas, una lata, ¿verdad? Por eso se multiplica por la variable de decisión. 230 sería para el tomate, 135 para la arveja. Entonces ahí ya estamos maximizando nuestra función objetivo. Y sujeto A, teníamos una restricción principal que era no sobrepasar la capacidad de la mochila. Y se acuerdan que había una tablita que nos decía el peso máximo era 13, entonces el peso que aporta cada lata se multiplica, ¿verdad? El peso que aporta una lata de atún, que es 1 kilogramo por la cantidad de latas que vamos a llegar, que todavía no sabemos cuánto es X sub 1. Y ponemos también para los otros dos productos, y todo esto sumado es menor o igual a 13, ¿verdad? No sobrepasar la cantidad de latas disponibles, esa otra restricción también que nos decía al principio, que tenemos X sub 1 menor o igual a 4, y las otras dos variables también. Acá hay 3 restricciones que están en una. Esta sería una sola restricción, pero acá la de abajo son 3, que hay que separar también. Y las de dominio, que estas son 3 restricciones que nos dicen que son mayor o igual a 0 los valores de nuestras variables, pero también tienen que ser enteros. Mayor o igual a 0 y entero. Entonces, ese sería nuestro modelo sencillo. Después, más adelante, con el profesor Jorge, vamos a ver otro modelo un poco más largo para un producto y para múltiples productos, y eso es lo que vamos a programar. Entonces, para ir cerrando esta parte, este problema es uno de los más simples de programación entera. Es importante, dice, porque es un subproblema para resolver otros, tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, en la planificación de la producción, nos da acá un ejemplo de productos cuya fabricación se debe planificar para satisfacer la demanda al menor costo posible o con el máximo beneficio, ¿verdad?
tenemos que elegir, como les dije, en la empresa láctea tenemos diferentes tipos de productos, tamaños, sabores, ¿verdad? Y la mochila puede representar una máquina con una capacidad limitada para fabricar lotes con un tamaño específico. Entonces, de esa forma se relaciona este problema de la mochila con el tamaño del lote, ¿verdad? Tenemos productos que fabricar y tenemos capacidades limitadas de máquinas para hacer esos lotes que tienen un tamaño específico. Y se puede aplicar a otros ejemplos como los problemas de inversión, donde tenemos diferentes proyectos entre los cuales elegir y tenemos un límite de cantidad de dinero que podemos invertir, ¿verdad? Entonces, hay diferentes analogías que podemos usar y con este modelo simple del problema de la mochila, considerando capacidades, cantidades disponibles y representando acá en la función objetivo lo que queremos lograr, podemos modelar un modelo, en este caso, de tamaño de lote capacitado para planificar la producción. Entonces, ahora vamos a terminar esta parte antes de ver ya los ejemplos. Un ejemplo de una fábrica que quiere hacer yogur de frutilla en los próximos 8 meses. Y nos dice que en una sola máquina con 10 cajas de productividad por día. Entonces, en un tiempo normal de trabajo de 10 horas diarias. O sea, si se tienen 10 horas diarias y 10 cajas, quiere decir que se hace una caja por hora, ¿verdad? Entonces tenemos 8 periodos de tiempo en esta columna, son los 8 meses. Las demandas en cajas de yogur de frutilla están en esta segunda columna. En la tercera están los días disponibles para producir. Y en la cuarta, la cantidad máxima que vamos a fabricar. Ya nos ponen una limitante dependiendo de la capacidad de la máquina, seguro. Entonces, si graficamos este problema en un gráfico de periodo versus unidades, vamos a obtener lo siguiente. En el eje X están los 8 periodos y en el eje Y están las unidades que se producen. Entonces, poniendo esa tabla en esta gráfica, vamos a obtener que la curva verde es la demanda, que era un dato que nos daba el ejercicio, ¿verdad? Las diferentes demandas que van de 150 hasta 300 y después va variando, ¿verdad? Y la cantidad máxima a fabricar también era un dato, ¿verdad? Que es lo que se ve en negro o azul para ustedes. Entonces, como ven, nuestra capacidad de fabricación es diferente a la demanda. Eso es lo que normalmente va a ocurrir en una empresa, ¿verdad? No siempre vamos a tener la capacidad de producir lo que necesita la gente, ¿verdad? Entonces, seguramente con datos históricos se sabe que en los próximos 8 meses esto es lo que está en verde, es lo que va a demandar nuestros clientes, lo que van a demandar nuestros clientes, y también nosotros sabemos cuál es la capacidad de nuestra fábrica, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos, cuáles pueden ser algunas opciones para determinar el plan de producción. O sea, teniendo esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Ahí va a hablar un rato el profe Jorge. Yo le quería preguntar a los compañeros, em, si puedes presentar otra vez, Margarita, em, si solo se produce, ahora se va a producir en cada mes, no se va a traer producto de otros meses. ¿En qué mes o meses habría quiebres o faltas de producción? O sea, demanda insatisfecha. En el periodo 4 y 5. ¿Por qué? Y porque si no vas a tener si no vas a traer de los periodos anteriores, vas a tener un déficit en la cantidad que necesitas porque sobrepasa la demanda a tu capacidad. Así mismo es. Entonces ahí también se ve la necesidad de tener como cosas guardadas para cuando tu capacidad de producción es limitada, usar lo que ya tenés, ¿verdad? Y bueno, y de eso se trata entonces, ver qué cantidad y cuándo inventariar, porque finalmente tiene un costo, ¿verdad? Hacer esas cosas de guardar cosas requiere mucho dinero y personal. Y ahí, como dijiste, en esos meses van a haber como faltas, porque la demanda no se va a poder cumplir porque fácilmente no se tiene la capacidad. Entonces hay que buscar otra alternativa entre comprar productos como para entregar al cliente o producirlo uno mismo mucho antes para poder entregar al cliente con lo poco que a lo mejor se va a producir e ir sumando. Muy bien, gracias.
Bueno, entonces vamos a ver tres opciones posibles antes de hacer los ejercicios, ¿verdad? Em, Algunas opciones que vamos a graficar son, ¿verdad? Fabricar de acuerdo a la capacidad, sería opción uno. Entonces sería hacer exactamente lo que ya vimos hace rato, ¿verdad? Tenemos nuestra demanda, que ahora cambió de color, es la azul, y la cantidad máxima a fabricar va a ser lo que ya sabíamos, ¿verdad? Esos datos que nos dieron en la tabla. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es aceptar los quiebres de stock, no satisfacer la demanda de los clientes, entonces nuestro nivel de servicio no va a ser tan bueno, pero es lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos un límite. Fabricar la demanda promedio, entonces lo que hacemos es hallar de esta curva que tenemos acá, la demanda promedio, y fabricar eso es lo que se ve en verde ahora, ¿verdad? 250 es nuestra demanda promedio, entonces decidimos fabricar todos los meses 250 unidades. Y con eso, por ejemplo, en el mes uno tenemos 250 producidos, pero nuestra demanda real es de 150 unidades. ¿Qué hacemos con el resto? Si es un producto no perecedero o se puede guardar por un mes o por unos días. Si esta T es en días, podemos guardar y vender al otro día, por ejemplo, que vamos a producir 250 y estos 100 que nos sobraron vamos a utilizar para las siguientes demandas, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esa es una opción. Y otra opción es fabricar empleando horas extras para tener un inventario de seguridad. Es lo que vamos a ver en el tercer gráfico. Nuestra demanda nuevamente es lo que está en azul, lo que está proyectado, ¿verdad? Puede ser que sea más o menos, pero es lo que hicimos con un pronóstico y nos salió que esa demanda azul es lo que queremos cubrir. Y lo que nos dice la tercera opción es usar horas extras y tener un inventario de seguridad. Entonces, ese inventario de seguridad es lo que se ve acá en rojo, o sea, esa es la producción que decidimos y se va a cubrir siempre la demanda y aparte vamos a tener un extra porque, como sabemos, esta es un pronóstico y en el caso de que se venda más, si tenemos el inventario de seguridad, nos va a ayudar a cubrir esa parte, ¿verdad? Ese stock de seguridad. Entonces, ese es en el caso que tengamos em, capacidad suficiente para hacer esto, pero acá dice que vamos a necesitar horas extra, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuál es la mejor opción para ustedes, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Qué les parece? Y depende mucho de los costos que tendrías por tener esas horas extras y el inventario de emergencia. Ujú. Si compensa, si seguimos ganando, por ejemplo, ¿verdad? Claro, y si no se tendría en cuenta eso, obviamente la mejor opción va a ser la de cumplir tu demanda. Ujú. Y la manera más fácil es la segunda opción, que es tener una producción constante todos los meses. Para ir cubriendo con eso la demanda, ¿verdad? Y eso, como les mencioné, gracias, va a depender de si nuestro producto es perecedero o no, capaz que no se pueda hacer en todos los casos. No sé qué piensan otros de los compañeros, cuál les parece la mejor opción. Entonces tenemos las dos opciones creo que era Nicolás el que estaba hablando. Entonces, con el profesor Jorge lo que vamos a ver ahora, cómo pasar o sea, este planteamiento de problema a un modelo, ¿verdad? Porque ya se nota que hay muchas opciones y muchos criterios para decidir, entonces lo mejor que se nos puede ocurrir si es que podemos hacer un modelo de programación lineal, si es el caso, usarlo, ¿verdad? Y entonces van a continuar con él ahora. Bueno, yo leí por ahí que hay dos Saras. No sé si son las Saras que están haciendo el TFG también o son otras Saras. Yo soy una profe y la verdad que mi compañera no está entrando todavía. Ah, ya. Hay una Sara Brut y una Sara Elena. Lo que pasa es que hay muchas Saras. Ya en la una me confundo un poco. Son Yo muchas. soy otra Sara, no estoy todavía con la tesis. Y a mí me Ah, dicen más Elena, profe.
Ah, ya. Elena. Elena Isabel. Ya. Bueno, era un comentario más para ver si eran o no. Por más que le llamamos, eran las caras conocidas, realmente hace mucho que no vemos caras físicamente. Ya creo que a todos les pasa lo mismo, que ya no nos vemos, ya no nos conocemos ni siquiera. Bueno, a ver, ¿cómo avanzamos con esto? Bueno, y esto es siguiendo la explicación que estaba dando la profesora Margarita, que es el modelo básicamente de la mochila, o el problema de la mochila es como el problema base que se va, y luego se va desprendiendo otros a medida que se va complicando y volviéndose más real, ¿verdad? Em, el tamaño del lote capacitado, bueno, estos son como unas fases, ¿sí? Unas fases que para aplicar investigación operativa, y, y uno va a encontrarlo en la gran parte de la literatura, pero también en la parte práctica, en una experiencia uno finalmente hace como estos 5 pasos, ¿verdad? Uno primeramente define un problema de interés, un problema que quiere abordar, y obviamente tiene que hacer esa recolección de datos. A veces la recolección de datos es el cuello de botella, porque un modelo, uno puede formular un modelo para un problema, por una matemática, pero si finalmente los datos no los tiene, el modelo no puede correrse, no se puede obtener una solución. O tal vez si uno usa unos datos así amigables como datos inventados como para pruebas, tal vez no sea representativo del problema y también puede causar inconvenientes. Entonces, definir el problema y tener esos datos, sobre todo relevantes, que sean representativos, es muy importante. Y una vez que uno define y entiende el problema, finalmente no, sino como siguiente paso uno puede modelar ese problema de forma, con un lenguaje que es lo que estamos utilizando, que es un lenguaje matemático, ¿sí? Que sea representativo del problema, del sistema que ya se tiene, o por lo menos tratar de explicar un problema que todavía no ha sido abordado con un modelo. Una vez que se tiene esa formulación matemática, lo que hay que hacer es obtener soluciones, ¿sí? Y las soluciones se pueden obtener de muchísimas maneras, desde simulación, con un software de optimización que tiene algoritmos internos, de una manera gráfica que no es a veces muy eficiente, o con algún otro procedimiento heurístico o metaheurístico. O sea, hay pasos y métodos como para obtener soluciones a un modelo. Una vez que uno tiene las soluciones a un modelo, tiene que ver si esas soluciones, qué tan buenas son y si son representativas, y eso es lo que se le llama validación. Si uno ya tiene un sistema y conoce su comportamiento, con el modelo que uno planteó del problema y las soluciones que obtuvo, lo transpone y ve qué tan representativo es, ¿sí? A eso se le llama validación. Y como supongámosle que sí funciona y es adecuado, el modelo es interesante, la parte de ejecución sería como la última parte de esta fase, ¿sí? Como la última fase. Y también suele ser una de las partes más difíciles, porque la ejecución no lo hace cualquiera y a veces no todos quieren hacerlo. ¿Por qué no lo hace cualquiera? Porque uno tiene que tener como la expertise y tomar también la responsabilidad de que este modelo que uno está planteando se va a usar para algo. Normalmente si es para algo físico, logístico, está bien, ¿verdad? Si falló, tal vez utilizamos otro modelo, pero si hay personas o seres vivos que van a ser afectados por la solución de tu modelo, ahí cambia la cosa. ¿Sí? Entonces la ejecución, la aplicación del modelo a veces denota una gran responsabilidad, pero en el mundo industrial, si en el mundo industrial lo máximo que depende que uno puede tener como negativo van a ser pérdidas económicas, ¿verdad? Pero también si el modelo es, qué sé yo, un modelo para emergencias, un modelo de ambulancias, si hay personas involucradas, entonces el modelo tiene que representar bastante bien el problema, ¿sí? Ya. Nosotros estamos tomando tereré y pues usted también puede tomar mate, café, así que esta es una clase como bastante libre. Yo creo que antes también en la universidad estaba prohibido tomar tereré, entrar con short. Yo no sé si a ustedes les pasó alguna vez, pero antes había restricciones de ese tipo. Eh, Ahora ya no, ¿verdad? Porque es virtual, pero yo espero que cuando volvamos en lo físico, en lo presencial, esas cosas ya no existan. No sé si les pasó. Bueno. A ver, sigamos con el ejemplo que estaba mostrando la ingeniera Margarita. Teníamos la fábrica que producía lácteos, en este caso era un solo producto,
que era yogur de frutilla, y teníamos como periodo, ¿sí? Como periodo 8 meses. Estamos siguiendo, obviamente, con el problema de tamaño del lote capacitado, ¿sí? A ver, ¿qué más? Tenemos un solo producto, tenemos 8 periodos. Como segunda columna se tiene la demanda de cajas, es decir, hay personas que están demandando, o empresas o personas que están demandando nuestros productos, y esos datos son conocidos, eso es muy importante, son datos determinísticos, es decir, se conoce con cierta certeza que esa demanda se va a necesitar. Probablemente salió de algún pronóstico o de alguna estadística calculada. Como tercera columna tenemos días disponibles, serían como días de entrega, ¿no es cierto? O tal vez, no, sería mejor como tiempo disponible para fabricación. Digámosle que tomamos el periodo 1, necesitamos entregar 200 cajas de yogur de frutilla y tenemos 26 días para producir, ¿sí? Es como una capacidad máxima en tiempos como para producir los yogures de frutilla. Y como cuarta columna tenemos la cantidad máxima a fabricar, es decir, que nuestra fábrica tiene una capacidad de producción, ¿sí? Y veamos que en el periodo 4 se tiene una demanda de 260 y lo que había comentado creo que Nicolás, ¿verdad? Se va a tener una capacidad solamente de 230 de producción, así que de algún lado hay que quitar otras 30 cajas y probablemente va a venir de inventario, ¿sí? ¿Qué más? En esta tabla se muestra costos, ¿sí? Tenemos costos de fabricación por unidad de producto y también tenemos costo por inventariar esos productos. Y eso pasa para los 8 periodos que tenemos en este problema. ¿Cuál sería entonces la vía para resolver o por lo menos para modelar el problema? En primer lugar, como todo ingeniero, creo que los gráficos ayudan mucho, ¿sí? Representando entonces el problema de una manera gráfica, con grafos, ya sean nodos y arcos, el problema se entiende mucho mejor. Y luego, después de esa definición grafística, uno puede modelar el problema con los elementos básicos de un modelo matemático que son parámetros, ¿sí? Las variables, la escritura de una función objetivo que se quiere lograr y las restricciones que limitan esa función objetivo, ¿sí? Y ahí se tiene un modelo completamente modelado, ¿sí? Un problema modelado. ¿Qué tenemos aquí? La representación gráfica del problema de tamaño de lote capacitado para un solo producto se puede entender con el siguiente gráfico. Aquí, digamos, la que se tiene el producto que vamos a fabricar como un nodo. También los periodos se pueden representar con nodos, ¿no es cierto? Tenemos el periodo 1, 2, hasta el periodo T mayúscula, que son en general los 8 periodos que tenemos para nosotros, pero en una forma generalista tenemos todos los periodos posibles. ¿Qué más? Recuerden que habíamos visto las ecuaciones de balance, ¿sí? Entonces podemos escribir de la siguiente manera. Tomemos el nodo 1. El nodo 1 sería el nodo que representa el periodo 1. ¿Qué es lo que demanda la gente? Demanda yogur. Entonces debería salir de ese nodo, de ese periodo, la demanda 1 de yogur. ¿Qué es lo que entraría en ese nodo 1? Entraría el inventario, ¿sí? De yogur que obtuvimos de un periodo anterior o que sobró, más lo que se produce de ese yogur de frutilla en ese periodo. Entonces entra cantidad de productos del periodo 1, entra inventario que se tenía en un periodo anterior de yogur y sale la demanda que es entregada. Pero ¿qué más sale? También sale lo que sobró, ¿sí? De esa diferencia de todo lo que se produjo y todo lo que entró de inventario anterior, se entrega algo como demanda, pero también sobra cositas. También sobra yogures. Ese yogur que sobra se guarda para el siguiente periodo, que va a ser finalmente una entrada de productos para el periodo 2. Y así sucesivamente. Para cada periodo se va a tener cantidad producida, ¿sí? Se va a tener demanda que sale porque se satisface, se va a tener inventario que entra de un periodo anterior y también un inventario que sale y que entra en un periodo siguiente. Esa sería como entonces la representación gráfica del problema que tenemos del tamaño del lote capacitado, pero de un solo producto. Vamos a ver después un poquito más adelante qué pasa si agregamos más productos, si tenemos 2 productos, 3 productos y productos más.
cómo cambia el modelo y cómo cambia el gráfico. ¿Algún comentario hasta ahí de este gráfico? ¿Se entiende cuál es el abordaje del problema de una manera gráfica? Sí, se entiende. Se Se entiende la entiende bien, idea. ¿verdad? Es bastante fácil, yo creo que Claro. simplifica mucho lo que son ecuaciones de una manera gráfica. Finalmente uno puede traspasar, o sea, trasladar el entendimiento gráfico a un entendimiento ecuacionista, ¿verdad? Con ecuaciones o inecuaciones. Ya, bueno. Y ya yendo a la escritura del modelo matemático en sí, deberíamos definir los parámetros, variables y después escribir la función objetivo y las restricciones. Pero antes de escribir ese modelo, deberíamos definir nuestros parámetros, cuáles son nuestros insumos de entrada. En primer lugar, definimos el costo de producir cada unidad, sería un costo unitario para cada periodo T, porque habíamos definido que cada periodo tenía un costo distinto, que también en la vida real puede ser aproximadamente igual, pero en general cambian. ¿Qué más tenemos? En segundo lugar, tenemos el costo por almacenar cada unidad de producto, es decir, tenemos un costo de inventariar, un costo de almacenar cosas. En este caso, de almacenar yogur en un lugar refrigerado probablemente. ¿Qué más tenemos? Horas máximas disponibles para fabricar. Habría que ver si son horas máximas o es una capacidad máxima de producción. Pero vamos a ver en el modelo. Acá está definido como horas máximas disponibles para fabricar, pero también creo yo que podríamos utilizarlo como una capacidad máxima en unidades de producto, ¿sí? Porque tenemos limitantes de máquinas y tal vez limitantes de personal. Pero vamos a ver. ¿Qué definimos como A? Son las horas máquinas empleadas para fabricar un producto, ¿sí? Una unidad de producto. Tal vez ahí utilicemos A con max y escribimos una restricción de tiempo, pero tal vez si no utilizamos esto, o si el valor es 1, porque eran 10 productos por cada 10 horas, A toma valor 1, entonces podríamos tener también como capacidad de producción. Pero vamos a ver, ¿qué sería de sub T? Sería los días disponibles en el periodo T. Es decir, teníamos días, una cantidad de tiempo como para fabricar los productos en cada periodo. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? La demanda, la dem sub T sería la demanda de yogur en cada periodo que tenemos, y T mayúscula sería el número de periodos a planificar, que para nosotros, les pregunto, ¿es 7, 8 o 9? ¿Cuánto podría valer T mayúscula? Y te mayúscula, si no me acuerdo bien, eran 8 periodos lo que te pedía, ¿verdad? Así mismo, ahora necesitamos decidir cosas que pasen en 8 periodos. El periodo anterior, el T sub 0, sería como ya conocido porque tenemos un inventario inicial, ¿verdad? Entonces no tomamos decisiones en esa T sub 0. Y tampoco tomamos en T sub 9, no tomamos decisiones, sino decidimos en el mes 8 con qué cantidad de inventario. Yo no sé si en este modelo vamos a tener, pero supongamos que sí. Como condición final, eh, queremos terminar con inventario en el periodo 8, entonces ese inventario que va al periodo 9 es conocido. Y finalmente tenemos un horizonte de planificación de solamente 8 meses, ¿sí? De 8 periodos. Muy bien. Ya, una vez que tenemos los parámetros definidos, deberíamos formular, o sea, definir cuáles son nuestras variables de decisión. Aquí ya era claro, estábamos hablando siempre de lo mismo, cuánto producir y cuánto inventario, entonces era como muy claro ya que las variables eran esas. La X sub T, que es la cantidad de productos a fabricar en el periodo T, y la INV o la IM sub T, que es la cantidad de producto a inventariar en el periodo T. Es decir, producimos y también decidimos cuánto guardar después de hacer ese balance de ecuaciones, ¿sí? Y tenemos como figura que es, sin hacer mucha propaganda, a mí no me gusta mucho esa marca, a mí me gusta otra, pero es lo que está como para representar el problema, ¿sí? Ahora tenemos solamente un yogur de frutilla, sí, está ahí el yogur de frutilla. Y en las góndolas están por ahí también, por ahí hay muchos productos, que vamos a dedicarnos después a hacer multiproductos. ¿Qué más? Una vez que tenemos ya los parámetros definidos, las variables de decisión definidas, deberíamos escribir de una forma así bien numerística con variables y parámetros la función objetivo. Ahora que la forma extensiva es la siguiente, es la suma
de los costos de producción por la cantidad producida más la suma de todo lo que se inventaria, es decir, el costo de inventariar por la cantidad inventariada. Eso te da una suma bien larga que en forma, bueno, esto sería como para nuestro problema, ¿verdad? Son reemplazando los valores es CP sub 1 hasta T y la C inventario de 1 hasta T, sería como para nuestro problema la forma extensiva, ¿sí? Escribir, ¿no? Con todos los numeritos, pero en forma ya general, esto sería como el costo de producción total y esto sería como el costo de inventario total, que va desde T igual a 1 hasta 8, ¿verdad? La T mayúscula toma 8. Esta, el costo total el costo de fabricar, el costo total de fabricación y el costo total de almacenamiento. ¿Sí? Sería nuestra función objetivo, por lo menos la primera parte. El modelo objetivo y el modelo general. ¿Sí? El modelo general que vamos a estar utilizando en la programación computacional. Y después, una vez que tenemos la función objetivo, empezamos con las restricciones. La primera restricción, el primer conjunto de restricciones sería la de satisfacer cada demanda de cada periodo, ¿sí? Y esta es la ecuación de balance y que habíamos visto en clases pasadas, ¿verdad? Que utilizando esa representación gráfica que vimos hace un ratito en diapositivas anteriores, tenemos que este es el producto que queremos fabricar y debemos enviar así de alguna manera a periodos, ¿sí? Cada nodo aquí, bueno, aquí hay una representación de dos nodos que son dos periodos. Y la ecuación de balance para el periodo 1, ¿cómo sería? Entra cantidad de yogur fabricado en el periodo 1, entra inventario inicial, ¿verdad? Que con lo que se llegó al periodo 1, sale demanda a satisfacer y sale un inventario que se va a guardar para el siguiente periodo, para un uso posterior. Y lo mismo pasaría para 2. La ecuación de balance sería esa, ¿sí? Lo que acabamos de decir, pero en forma de variables. El lado izquierdo es la suma del inventario que llega de un periodo anterior más lo que se produce en el periodo y que queda en el lado derecho es la demanda que se satisface más lo que se decide guardar para inventario para un uso posterior. Y esa es la ecuación de balance, por lo menos satisfacción de demanda. ¿Qué más? Y aquí está mi duda. No sobrepasar la capacidad de fabricación. Si para mí max sub t es capacidad de producción, la x sub t debería estar solita, o si no, a vale 1, ¿verdad? Todo lo que se produce tiene que ser menor o igual a la capacidad de producción. Para mí quedaría mucho mejor así que en términos de tiempo. Todo lo que se produce en el periodo T no debe sobrepasar la capacidad de producción. Y es lo que dice la restricción, ¿verdad? Y veamos después en la programación cómo queda. ¿Qué sería la siguiente restricción? Es la disponibilidad de inventario inicial, ¿verdad? ¿Con qué cantidad de productos o con qué cantidad de yogur, de frutilla inicio mi periodo 1? Es con 0, ¿sí? Es decir, empiezo con la fabricación en el periodo 1. En otras palabras, llego con nada. Llego con nada en mi periodo 1. ¿Qué más? En programación lineal, por lo menos en programación entera, también las variables deben ser no negativas. Quiere decir que x sub t, todo lo que produzco tiene que ser mayor o igual a 0 y todo lo que inventario también tiene que ser mayor o igual a 0. Y lo que contó la profe Margarita también, que hay un par de restricciones más, que es qué tipo, si las variables van a ser continuas o van a ser de otro tipo. En este caso tienen que ser yogures enteros, pero no en términos de leche entera o descremada, sino que las variables deben ser enteras. Es decir, el yogur tiene que ser en forma íntegra, ¿sí? Un yogur no puede ser medio yogur. Y eso. Bueno, ahora ya que tenemos, vamos a darle un vistazo, una vez más, un vistazo a la función objetivo para recordar y ver la programación computacional. Tenemos entonces la función objetivo, que es minimizar el costo total, minimizar Z, que representa el costo total, que es igual al costo total de fabricar, ¿sí? Que es esta sumatoria, más el costo total de inventariar, que es esta otra sumatoria. Todo esto tiene que estar sujeto a estas restricciones que vamos a ir a la programación. La primera restricción son las ecuaciones de balance, ¿sí? Para que tenga sentido ese flujo de producto que se va a estar moviendo desde el periodo 1 hasta el 8. El 2, la restricción 2 va a ser sobre la limitante en capacidad de producción. La 3 va a ser sobre la condición inicial, ¿sí? La condición inicial de inventario. Creo que la 4 no dijimos con cuánto va a terminar, así que la condición final no sé si vamos a escribir, pero vamos a ver cómo queda. Y las condiciones de dominio, que tienen que ser todas no negativas y enteras.
Eso es muy importante porque es programación entera. Bueno, y ahora nos vamos a la programación con la profe Margarita. Una consulta mientras que la profe accede a su programación. ¿Queda claro el modelo? No es tan complicado, es bastante intuitivo inclusive. ¿Qué les parece? Yo creo que sí, estuvo claro cómo explicaste paso a paso el modelo. Ahora para hacer la parte del programa ya vamos a ver qué tal. Ya. Ok, entonces les va a los que están haciendo su trabajo final de grado, estas clases le van a servir como los talleres que teníamos que desarrollar. Entonces ya no podemos tener unos talleres más intensivos, pero esto ya les va a ir sirviendo para que puedan programar. Como les habíamos comentado, acá en la sección materiales complementarios van a encontrar las instrucciones para instalar lo que necesitamos. Es un video de 7 minutos y con eso ya van a poder instalar, solo que hay una observación, o sea, unas cuantas observaciones tienen que tener en cuenta de cuántos bits es su sistema operativo para instalar bien, porque depende de eso. Entonces eso tienen que mirar en la configuración de su computadora. Y también hay una parte casi en el minuto 3 donde hay que registrarse, o si no, no van a poder continuar. Entonces, cuando vean ese video, van a poder instalar todo lo que necesitamos para continuar con la programación. Yo ya tengo instalado, pero en vez de abrir, les voy a mostrar cómo se va a ver. Ustedes si buscan la palabra Spider, que es el entorno de desarrollo, dice Spider entre paréntesis Anaconda 3. En este Spider, en esta aplicación que tiene este logo que parece una telaraña, es donde tienen que ingresar siempre que van a necesitar abrir su programa. Y el programa va a tener una extensión, el que siempre van a abrir, una extensión .py, como Paraguay, ¿verdad? Pero es de Python, no de Paraguay. Entonces, una vez que abran, yo ya abrí antes porque suele tardar un poco. Acá dice que se usa el lenguaje Python 3.8. Entonces voy a abrir uno en blanco y voy a cerrar ahí lo que tengo y les voy a mostrar primero cómo se ve en la pantalla. No puedo agrandar más, pero acá van a ver las barras de herramientas donde van a encontrar las herramientas, pero en general la que vamos a utilizar es esta, la flechita verde para correr. Y acá van a poder, en File, van a poder crear un nuevo archivo, o sea, sí, un nuevo archivo en blanco, abrir, guardar, imprimir si quieren, ¿verdad? Y después principalmente lo que vamos a usar es correr. Las otras partes no tanto. Después cuando en la clase pasada creo que les mostré, acá les puede salir la lista de variables, su tipo, su tamaño, cuando tengamos ya algo, ¿verdad? Acá se van a poder ver gráficos cuando creemos alguna vez. Y acá en la parte de la consola de la derecha es donde se va a ver cómo se va solucionando el problema, el tiempo, cuánta memoria usa, qué algoritmos usó y va a salirnos la solución acá a la derecha abajo en esta consola. Y entonces la parte principal donde vamos a escribir es el centro acá, donde vamos a tener que hacer nuestro modelo. Entonces, vamos a empezar, voy a poner más grande la letra. Y los que pudieron descargar ya pueden hacer al mismo tiempo si quieren, si es que tienen, si pueden mirar en un celular o no, pero va a quedar la grabación para que puedan volver a hacer. Entonces, estos datos, hay dos colores disponibles. Seguramente alguna vez cuando programen con el profesor Jorge van a ver que esto se puede cambiar a negro o pueden editar, tienen que buscar para si quieren poner otros colores. Entonces, yo estoy usando el fondo blanco, pero se puede usar negro también. Ustedes me van a avisar si se ve bien y si no, vamos a cambiar de color, pero este es el que yo uso en general. Cuando abran un archivo negro, o un archivo nuevo, quiero decir, va a estar sin título. Entonces, a medida que vamos escribiendo, después vamos a guardar enseguida. Pero les va a aparecer esto ya por defecto, todo esto. La fecha en que se creó el archivo y el autor, que depende del nombre de cómo está su computadora. Lo que va así entre tres comillas, como se ve acá, arriba y abajo, lo que va en el medio se queda en verde y eso no corre para el modelo, o sea, no pueden poner ahí comentarios. Y también con el numeral.
Eso es para hacer en una línea, pero si quieren poner varios comentarios uno debajo de otro, tienen que usar de esta forma, con las tres comillas arriba y abajo, y si es una sola línea con numeral. Entonces vamos a empezar, vamos a hacer el modelo CLSP para un producto. Si le vamos a llamar, y lo primero que se hace es llamar la Gurobi, y entonces se pone from, que es para llamar, y se pone Gurobi Pi, que es el software de optimización, y se importa. Y para importar se usa esta nomenclatura. Entonces, esto siempre tiene que ir como primera línea. Entonces, cuando corramos el modelo, cuando le demos correr, va a solucionar, pero teniendo en cuenta que está usando el optimizador Gurobi. Hay otros optimizadores de, como se llaman Cplex o hay otros nombres que ahora mismo no me acuerdo, que está Lingo y demás, que antes se usaban, el Tora también, pero ahora se usa más Python, por eso nosotros estamos usando también. Lo primero que hacemos, como hacíamos en nuestro modelo, que estuvimos desarrollando, es hacer las definiciones. Lo que podemos definir es, por ejemplo, los subíndices. En este caso tenemos un solo periodo. Acá vamos a poner primero así, y después vamos a ver cómo se nombra. ¿Qué serían los periodos de tiempo para recordar un poco? Entonces, como dijimos, le íbamos a llamar T mayúscula, y para cargarle los periodos que pueden tener T mayúscula, se abren los corchetes en este caso y se pone de 1 a 8. Entonces vamos poniendo entre comas una lista, creamos. Entonces de esta forma se forma un vector o una lista en este caso. Y ponemos de 1 a 8. Entonces ahí ya tenemos, se pueden poner espacios, eso no hay problema, pero es con una coma. Y creo que en otros programas antes se usaba el punto y coma, en este caso ya no, ya se va directo a la siguiente línea. Ahí ya definimos los parámetros. Entonces tenemos un solo subíndice y ahora tenemos los parámetros, que eran varios, teníamos entre 6 a 8 parámetros, y ahí un poco más abajo para que vayan viendo. Entonces definimos los parámetros y teníamos varios. Yo les voy a poner en forma resumida, pero ustedes pueden escribir todo el nombre. Costo de producir era por unidad en el periodo T, ¿verdad? En este caso voy a poner costo de producir y se llama CP, le habíamos llamado. ¿Se acuerdan que tenían un subíndice que era CP sub T? Pero en este caso el subíndice ya se lo va a indicar la cantidad de espacios que, que hay dentro de este diccionario que vamos a crear, que va a ser entre corchetes. Entonces el subíndice está como una lista, pero esto va a estar entre corchetes y va a ser un diccionario. Y no hace falta ponerle el subíndice porque ya va a entender el modelo. Entonces se pone, es igual. Voy a poner el corchete, ahí está. Al poner uno solo ya coloca el otro por defecto. Entonces le ponemos que en la posición 1, ¿verdad? Va a estar nuestro costo de producción 1, que está en la tabla, ¿verdad? Y todo va entre comas nuevamente. El costo de producción 2, yo creo que era 2, coma tiene que ser. El del 3 era 1. Entonces de esa forma vamos a cargar los costos de producir y los costos de almacenar o inventariar. Acá tienen que tener cuidado porque cuando un costo o un parámetro tiene decimales, se usa el punto y no la coma. Entonces 1.5 en vez de 1,5. Entonces, eso es lo que tienen, algunas cosas que tienen que tener cuidado. Después pasamos al 5, estamos por terminar que sería 2, su valor. El 6 tiene un valor 1, 7 tiene un valor 1 y 8 también. Entonces, como les dije, después de que cierra el corchete ya no hace falta poner punto y coma ni nada de eso, sino que vamos directo al al siguiente costo, que es el costo de inventariar. Y así como en Word y en otras partes, podemos copiar y pegar directamente, ¿verdad? Como también son para 8 periodos, acá se habrán dado cuenta que ya definimos para los 8 periodos los costos, por eso va de 1 a 8 en nuestra biblioteca, nuestro diccionario. Entonces el costo de inventariar podemos copiar y pegar el anterior y ponemos el costo de inventario CIMP.
Estos costos eran todos con decimales, entonces van con puntos 0.2, 0.25, 0.3, 0.2. Si tienen alguna duda me avisan. 0.27 y 0, 0.25, 0.3 y 0.2. Y ustedes tienen que probar en su programación cuando es así un diccionario directamente, porque después vamos a usar una matriz si hace falta poner 6, 2 puntos y ahí poner el valor. A veces por la posición ya entiende, pero tienen que probar eso. Y por último, 0.2. Y vamos a la siguiente línea ya. Estamos con los parámetros. La siguiente es la cantidad máxima del producto, de productos a fabricar, que era Maxi. Yo le tuve que llamar, se llamaba Max realmente, pero es una palabra reservada. Van a ver que se va a poner en lila, ahí se ve más o menos, y acá nos quiere hacer un máximo o algo así. Entonces le llamamos, es una función, ¿verdad? Entonces le ponemos Maxi para no tener problemas o si no, no nos va a funcionar el modelo. Y ahí vamos a colocar, copiar y pegar esto, lo anterior, y cambiamos ahí los valores. Estos ya eran valores más grandes porque eran la capacidad máxima mensual ya. Entonces teníamos de acuerdo a la cantidad de días, como se podían hacer 10 por día, teníamos 260, 240, 250, 230, 260 para el día, para el mes 5. Tengo un problema con mi teclado. Pero voy a ver si puedo solucionar un ratito. Un minuto. Ya. Voy a apagar un rato mi micrófono para tratar de arreglar porque si no voy a tener problemas para continuar. Si alguien sabe me va a ayudar después, pero no me acuerdo cómo era porque empieza a borrar lo que está adelante, pero igual vamos a continuar así. Bueno, estábamos en el mes 5, la cantidad máxima a fabricar es 300. Entonces para periodo 6 es 280, coma, periodo 7 es 300 y el 8 280 de nuevo. Y cierro otra vez con corchete. Después, las horas máquina, que es una sola unidad, entonces no la vamos a colocar porque A, o sea, en este caso, A va a ser igual a 1, entonces no hace falta colocar, entonces vamos a dejar así. Y tenemos los días disponibles por periodo, ¿verdad? En este caso, de acá de Maxi vamos a poder sacar porque estaba asociado a eso. Entonces le vamos a llamar, como decía, en nuestro ejercicio D y a cada uno le sacamos un 0. Y esos serían nuestros días disponibles. Entonces, porque podíamos producir 10 cajas por día, entonces multiplicando por 10 estos días, obtenemos esos valores de la capacidad máxima, ¿verdad? Y ya estamos llegando a nuestro último parámetro, y un poco más arriba otra vez, que era la demanda, por periodo también. Se llamaba DEM y va también como diccionario
y tiene sus valores. Voy a copiar también de acá de nuevo para no tener que colocar de 1 a 8 nuevamente. Y eran 200, 220, 250. Entonces ustedes cuando hagan su modelo pueden ir copiando y pegando también para que sea más rápido, ¿verdad? Por suerte permite esa opción, o si no vamos a tardar mucho. 300 y 280 tenemos. Que después ustedes tienen que verificar cuando hagan el ejercicio si estos valores están correctos en la tabla. Otra demanda a veces era, voy a verificar ahora, con el profe Jorge acá me va a mostrar en su computadora la tabla de datos para ver si están bien los parámetros. Vamos a ver un ratito ahora para continuar enseguida. Después de esta definición, se tiene que definir la función objetivo y las restricciones, pero en este caso en Python se define primero las restricciones y al final la función objetivo. Acá voy a cambiar porque está mal un valor. A ver, la demanda es 200. La cantidad máxima a fabricar es la que voy a verificar. Es 260, 240, 300. Y acá es lo que está algo. Acá es 5 a 260. 260, 6%. 7 también es 300. 8 es 260. Entonces, de acuerdo a eso va a cambiar acá los días. Es 26. Me parecía raro que teníamos la demanda igual que la capacidad y eso no era cierto, ¿verdad? Y 26 para terminar. Ahí ya está bien. Entonces ya tenemos todos nuestros parámetros. En este caso son dos costos, la cantidad máxima que se puede fabricar, los días disponibles y la demanda. Y como les estaba diciendo, primero se definen las variables, nos faltan, después las restricciones y después la función objetivo. Entonces, ahora tenemos que definir las variables. Eso nos faltaba también. En este caso tenemos solo dos variables que antes de definirlas, vamos a ponerle un nombre a nuestro modelo y le podemos llamar generación del modelo a esta parte. Y le vamos a llamar model es igual, se pone model en mayúsculas y entre paréntesis el nombre entre comillas que le queremos poner. Ese nombre sale en verde ahí. En este caso le vamos a llamar modelo CLSP para un producto. Entonces, a veces es necesario ponerle esta línea que estoy escribiendo ahora, que es ponerle un límite de tiempo. En este caso no vamos a usar porque es un modelo muy pequeño, pero en algunos casos sí, para que no se quede mucho tiempo corriendo el modelo, o sea, tratando de solucionar y no llega a una solución o a veces sale una columna que se llama gap y nos dice que estamos por llegar, y nos falta un 10% para llegar a la solución óptima, pero no encuentra esa solución porque el modelo es muy grande. Entonces, a veces ya no sirve esa solución, o es de 1%, 0,1%. Entonces, para eso se le pone este tiempo límite. Y con eso, y vemos la última solución que salió en ese tiempo, ¿verdad? Y este es un valor que está en segundos, que le puse acá con un numeral, ¿verdad? Que no hace falta escribir segundos, sino que se pone 200. Ustedes pueden poner más segundos si quieren. Entonces, la primera variable era la cantidad del producto a fabricar, ¿verdad? En el periodo T. Y las variables para definir tienen 3 líneas. Los parámetros eran una sola línea, ¿verdad? Entonces, la primera línea es el nombre de la variable y con un corchete, pero como no sabemos todavía el valor, no podemos poner nada ahí adentro. Entonces, se queda así, como está. X es igual al corchete vacío, ¿verdad? Y si le damos Enter, ahí empezamos a poner, en este caso sí necesitamos poner los subíndices porque en el caso de los parámetros acá le estamos indicando que es el subíndice T que vamos a usar.
pero en las variables todavía no sabe ni siquiera los valores ni cuáles son los subíndices que va a tener, ¿verdad? Entonces, como acá adentro no podemos poner los subíndices, acá le ponemos que esta X tenía un subíndice que se llamaba T, ¿verdad? Se llamaba X sub T. Entonces ese T se coloca de esta manera, for T in T, dos puntos. Eso significa para todo T que se encuentre en ese conjunto T que tenemos más arriba, este conjunto, esta lista T, ¿verdad? Entonces, esa variable X va a tener en cuenta esos 8 subíndices, de 1 al 8. Y acá cuando le demos Enter va a tener una sangría que tenemos que respetar, eso sí, si no, no va a funcionar. Entonces, en los casos que le dan, siempre tienen que dar un Enter cuando están escribiendo su modelo y ahí van a saber dónde tienen que continuar y no mover de ahí, ¿verdad? Entonces, le volvemos a poner X mayúscula. No sé si se habrán dado cuenta que los parámetros tratamos de llamarles todos con nombre en minúscula y las variables con mayúscula. Entonces, eso vamos a dejar de esa manera para saber cuáles son parámetros y cuáles son variables. Entonces, X sub T, en este caso, para continuar, ahora vamos a ver de qué tipo es esta variable. Vamos a agregar la variable y vamos a ver qué tipo es. Entonces, para eso se pone X eh, entre llaves, corchetes son estos, ¿verdad? X sub T. Y le ponemos es igual y se agrega la variable de esta manera, model.addVar. Y entre paréntesis tenemos que agregar en primer lugar el tipo de variable. Y se escribe de esta manera, vtype, que significa tipo de variable, es igual, y como estamos usando Gurobi se pone grb.integer. Entonces, cuando sea binaria vamos a usar otra palabra, pero cuando es entera usamos así. Cuando nos dices que es entera ni binaria, para que sea continua no hace falta poner esta parte de vtype. Directamente se pone la segunda parte que es el nombre de la variable. Entonces, la segunda parte es, le ponemos su nombre. Bien, acá lo que tienen que prestar atención es que se tiene que respetar que sea con estas mayúsculas y minúsculas que vamos colocando, ¿verdad? Y en vez, siempre tiene que ser es igual, no dos puntos, todo eso, si entiende el modelo, entonces no pueden cambiar. Y de ahí le ponemos su nombre, X, y la X va a tener un subíndice, entonces agregamos una llave que se abre y se cierra. Si tiene dos subíndices, vamos a ir agregando más llaves, eso vamos a ver después. Y para terminar se pone format y entre paréntesis el nombre otra vez del subíndice. Entonces que tome el formato de T en este subíndice. Y esa sería todo lo que se hace para definir la variable. Son 3 líneas y aparte se llama un update, una actualización para agregar, para que se agregue la variable al modelo. Eso hay que hacer siempre después de todas las variables o de a uno, ¿verdad? Entonces, lo que hace esta línea que vamos a escribir ahora es agregar la variable al modelo. Entonces se hace simplemente model.actualizar, pero en inglés. Y un paréntesis ahí. Esto sería para agregar la o las variables. Y esto mismo vamos a copiar y vamos a transformar en nuestra variable de inventario. Ahora, para no hacer todo de nuevo, vamos a ir modificando. ¿Se acuerdan que se llamaba im sub T, verdad? Entonces vamos a llamarla así. Cantidad de producto a inventariar sería en este caso. Como se dieron cuenta, la variable puede llamarse con una letra o varias letras, eso no importa. Y tiene el mismo subíndice, ¿verdad? Que era sub T, que era también entera, entonces le dejamos así. Y ahí ya tenemos la variable de inventario. En la otra tardamos más porque estamos haciendo desde cero, ¿verdad? Entonces actualizamos, le llamamos a update nuevamente y entonces ahí ya tenemos definidos subíndices, parámetros y variables y ya podemos hacer, como les dije, primero las restricciones y después la función objetivo para darle a optimizar. Me avisan si tienen consultas. Entonces continuamos con esas restricciones que habíamos visto en el modelo, que eran pocas. En este caso van a ser más pocas inclusive porque eso de que sea entero y positivo ya está acá. Entonces toda esa parte ya no vamos a agregar, ¿verdad? Van a ser solamente la de satisfacer la demanda
la ecuación de flujo, ¿verdad? Y la de la capacidad. Entonces, acá ya vamos a empezar a usar todo lo que definimos y cuando hacemos ecuaciones de balance, tenemos que tener en cuenta que cuando es el periodo inicial, hay una ecuación aparte al programar, hay una ecuación inicial que es para el periodo 1 y después se hacen las ecuaciones para los periodos siguientes porque es diferente, porque acá tenemos que tomar el inventario inicial. Como no existe el periodo 0, no vamos a poner t-1, si no, no va a entender nuestro modelo porque no existe ese periodo. Entonces vamos a hacer una restricción que va a ser para el primer periodo. Esa sería la diferencia con el modelo que estuvimos haciendo hasta ahora, ¿verdad? Y para agregar restricciones se pone model.agregar, ¿verdad? Add en inglés, y en inglés restricciones se escribe constraints. Entonces, así reducido sería const, así como está escrito ahí, con una mayúscula acá en la C. Eso tienen que tener cuidado también. Entonces ahí agrega las restricciones. Y en variables era add var. En este caso es agregar restricciones, otra vez paréntesis, y ahí se agrega la primera restricción. Y nuestro periodo inicial no definimos como en la clase pasada que el init sea un parámetro, entonces le vamos a poner directamente que en el periodo empezamos con 0. Entonces le colocamos ya un 0. Más el valor del, ¿se acuerdan que era del periodo 1? Después le vamos a poner, entonces, eso significa que lo que se produce en el periodo 1 ya le podemos colocar directamente acá x1. Ella va a entender el modelo. Y eso era entonces el inventario del periodo anterior, que es de 0, más lo que se produce, es igual a la demanda, y para el es igual hay que poner 2 es igual. Es igual a la demanda, que se llamaba DEMP, del producto la demanda del producto en el periodo 1, otra vez ponemos 1, más el inventario que dejamos en el periodo 1. Entonces ahí ya tenemos definido solamente porque no podemos poner t-1 acá, porque no existe, ¿verdad? Entonces, si teníamos un ini definido como parámetro, poníamos su nombre acá, y ella iba a entender el modelo. Y después le vamos a mostrar otra forma de hacer para que acá tome el valor 1, se puede poner con un for también, solo para 1, pero en este caso vamos a usar así. Y para los demás periodos, podemos copiar directamente esto, pegamos ahí, y acá ya nos sale un error porque nos dice que hay una indexación inesperada, o sea, una sangría, pero acá hay un espacio chiquitito que no puede tener, entonces borramos y ahí desaparece el error. Entonces esas cosas tienen que tener en cuenta. En este caso vamos a usar para los demás periodos un for, ¿verdad? For t in. Y acá se acuerdan que usamos for t in t para todos los periodos, pero en este caso el periodo 1 ya definimos en esta línea, entonces tienen que ir en un rango que va de los periodos que nos sobran. Entonces va for t in range en un rango y acá 2 puntos y acá tenemos que poner el rango. El 1 ya usamos, entonces va de 2, hasta el siguiente, hasta el periodo final. Pero como al escribir en Python, si ponemos periodo 8, va a calcular solamente hasta el 7 porque tiene en cuenta el periodo anterior, entonces tenemos que poner 9. Entonces colocando 9 no va a tener en cuenta 9 periodos, sino que solamente hasta el 8. Entonces eso también tienen que tener cuidado. Acá empezamos en 2 porque acá ya definimos. Si esto no definíamos, acá empezaba en 1 sin problema, ¿verdad? Pero va hasta 9 para que tome los 8 periodos sí o sí. Y acá sale otra vez el error porque yo ya escribí, ya copié eso antes, entonces subimos otra vez arriba y damos, ay, me equivoqué, Enter, y ahí nos sale la indexación correcta que es esta, o la de Enter. Entonces agregamos la restricción, en este caso ya podemos usar el inventario del periodo t-1, entonces es inventario del periodo anterior, más la producción del periodo actual, que va a ser t, que va a ir de 2 a 8, es igual a la demanda del periodo t, más lo que dejamos en inventario en el periodo t. Que ya está, nuestra restricción. Entonces, estos dos tenemos que colocar para las ecuaciones de balance que tenemos de producción, demanda e inventario. Y la segunda restricción, que es la última, porque las demás de
integralidad o de dominio ya están, era no sobrepasar la capacidad de fabricación, lo podemos llamar así. Y esta también era por periodo, entonces va por T in T, ahí sí podemos usar para todos los periodos, porque se va a cumplir para todos los periodos, vamos a tener cada uno de esas T va a ser una restricción, ¿verdad? Y en ese caso agregamos, pueden copiar del anterior también, pero para practicar cómo se escribe sería así. Y tendríamos la x t, al x sub t, que es nuestra variable, nos decía que era menor o igual. Ponemos menor o igual a maxi t, la demanda máxima, la cantidad máxima que se puede producir. Y ahí ya tenemos todas las restricciones. Entonces, el siguiente paso sería definir las funciones objetivos. En este caso tenemos una función objetivo que vamos a definir. Y se puede definir todo de una vez, pero a veces queremos saber cada uno de los costos, cuánto vale, entonces es mejor separar con nombre los costos. Entonces yo le llamé, por ejemplo, cost prod, usted le puede poner otro nombre, es igual. Y ahí vamos a usar algo que podemos usar también en las restricciones, pero ahora todavía no teníamos, que era la sumatoria, ¿se acuerdan? Esa sumatoria que nos sumaba de T1 hasta T mayúscula, eso se llama quick sum. Quick sum lo que nos hace es sumar para todos los periodos, ¿verdad? En este caso era costo de producción, era la cantidad que se produce en T por su costo, ¿verdad? Vamos a hacer al revés para que quede igual que nuestro modelo, creo que estaba así. Costo de producir por la cantidad producida. Pero como hicimos un quick sum, para quienes tenemos que hacer esa suma es para T en T, entonces por rangos también se puede sumar. Y lo mismo para el inventario. Copiamos y le vamos a llamar cost imp con otro nombre. Entonces esta sumatoria va a ir de T hasta T también, o sea, desde 1 hasta 8, y va a ser C imp sub T por imp sub T. De 1 a 8 va a ir esto, porque el modelo ya sabe que va en ese rango nuestra T. Y acá le llamamos, sí, esto siempre se tiene que llamar así, op, que es el objetivo. Y ahí pueden colocar la suma de estos dos, de cost prop y cost imp. El costo de producción más el costo de inventario. Entonces le tienen que recordarse que estos dos pueden tener cualquier nombre acá enfrente, pero op siempre se va a llamar así para que no tengamos problemas después en optimizar. Lo que queremos optimizar lo hacemos en la siguiente línea. Ya vamos a tener la optimización que es model, en el modelo. Entonces configuramos con esta palabra que se llama set objective, y acá colocamos entre paréntesis qué es lo que queremos optimizar, que es op, que era el valor de nuestra función objetivo, que se llama así, obj, y qué queremos hacer con Gurobi, maximizar o minimizar, en este caso minimizar, entonces le llamamos grb.minimize. Para maximizar va a ser maximize, como está en inglés el modelo, todo está en inglés, ¿verdad? Como se habrán dado cuenta ya. Y la siguiente línea, con eso definimos qué es lo que queremos hacer, le hacemos model.optimize. Esto también siempre queda así. Y con eso terminamos. Ahora, finalmente, para que nos salgan los resultados, para imprimir, necesitamos mostrar los valores, entonces vamos a escribir unas cuantas líneas más y esto nos va a permitir mostrar los valores de las soluciones. Y ahí ya vamos a tener completo nuestro modelo. Entonces, se hace otra vez, si queremos imprimir varias soluciones, se usa un for nuevamente, ¿verdad? For T int T. Si tiene más subíndices, se va agregando en cada una de estas indexaciones. Ahora tenemos uno solo. Entonces tenemos que poner si, que es if, ¿verdad? Si nuestra variable x sub t, punto x, lo que se hace con punto x es que lea el valor. Y siempre es punto x, ¿verdad? El nombre de la variable acá puede cambiar, pero si ponemos este punto x, nos está diciendo que lea el valor de la variable. Si este valor es mayor a 0,
nosotros vamos a querer que haga algo el modelo. Y eso es imprimir. Print en inglés, ¿verdad? Lo que está acá entre paréntesis. Print el valor de xt. Y eso mismo hacemos para la otra variable que se llamaba imp. Como eran muy similares, va a ser lo mismo pero cambiando el nombre, ¿verdad? Y finalmente la última línea es imprimir nuestra función objetivo que las vamos a mostrar. Hay de dos formas, le voy a poner una ahora. Es poner una comilla sola y entonces ahí ya salen las dos comillas. Y acá escribimos lo que queremos, el valor de la función objetivo. Yo le voy a poner el objetivo en dólares es, no decía en la unidad de medida, pero no importa ahora. Eso que está en verde pueden cambiar ustedes, ¿verdad? Y lo que está acá sí es fijo porque tienen que poner el nombre de su función objetivo que era obj, ¿se acuerdan? Y getValue es el código para que les salga el valor. Entonces le trae el valor de la función objetivo. Entonces esta es una de las formas que vamos a ver. Y ahí terminamos. Son 91 líneas las que hicimos para ese modelo. Y ahora voy a guardar como. O sea, guardar simplemente porque todavía no le puse nombre. Y le voy a llamar CLSP3. Entonces ahí ya está completo nuestro modelo. Usamos el Gurobi en todas estas partes que dice GRB, es porque se usó Gurobi, ¿verdad? Acá para optimizar. Entonces acá le doy en la flechita verde y vamos a ver en cuánto tiempo. Acá a la derecha ven que ya se va moviendo. Tienen que empezar a correr el modelo. Y hay un error. Entonces vamos a ver ahí cuál es nuestro error. Acá nos sale un error que generalmente sale en la línea. Y acá hay varias líneas a la vez, pero vamos a ver la línea 23 primero. Que dice Gurobi. Pero dice también que Gurobi.model, que estará por acá seguro. Entonces, si hay un error, ahí les va a salir, ¿verdad? A la derecha también. Entonces voy a buscar lo que dice ahí. Gurobi, si le dan control F, ahí pueden buscar. Gurobi Py. No encuentro tampoco. Pues cada un ratito voy a buscar. No tiene el atributo param, dice. Acá parece que falta una letra acá. Params era. Falta una S y por eso no quiso correr, parece. CIMP también. Vamos a ver si no está definido. Dice acá es CINV. Y yo solamente puse CIVN en otro lado. Solamente por eso. Costo de inventario. Y así van a ir encontrando ustedes los errores. INV. Ya está llegando hasta esa línea. Por eso ya encontró varios errores. Ya está por terminar. Y acá getValue. Le puse getValue y era value. Ahí ya vieron que están por salir ya los resultados. Casi salieron. Pero faltó el valor de la función objetivo. Por ese error de la U. Entonces ahí sí. Vamos a ver si puedo alzar esto un poco más. Voy a alzar más. Y ahí ya tenemos el tiempo límite. Nos dice que acá fue de 200, pero obviamente terminó más rápido. Acá nos dice que hay 0 variables continuas, 16 enteras, 0 binarias. Y nos salen varios datos más de qué es lo que hizo para ir solucionando, pero lo que nos interesa a nosotros es que resolvió en 0, prácticamente 0 segundos, o sea, que fue 0,02 segundos prácticamente lo que resolvió, entre que imprimió y lo demás. Y el gap es de 0%, quiere decir que la solución es óptima. Acá van a leer esta palabrita que dice gap. Ese es cuánto faltó para alcanzar la solución óptima. En este caso no faltó nada. Y acá nos imprimió lo que dijimos, ¿verdad? Los variables de x sub 1, los valores, hasta x sub 8, ¿verdad? Y produjo todo esto entonces que se muestra acá. Y
los valores de los inventarios, ¿verdad? En el periodo 1, por ejemplo, se produjo 260 y se dejó en inventario 60, lo que nos va mostrando acá. Y hay periodos que no tuvieron inventario, como el 8, porque era el final, ¿verdad? Se produjo 260 y en el 7, en el 7 se produjo 300 y se dejó 20. Y así, ¿verdad? Tenemos todos los valores y el valor de la función objetivo. Y si queremos, podemos imprimir también acá de la misma forma el costo de producción y el costo de inventario usando estos nombres em, en esta parte. En vez de OBJ ponemos el cost product, get value, y ahí vamos a saber cuál es el valor de nuestro costo. Entonces, esto es lo que van a ir practicando ustedes. Entonces, vamos a pasar brevemente al otro modelo o en la siguiente clase. Como no están los compañeros, pero igual, como ya llegamos ya a casi una hora y media, vamos a continuar en la siguiente clase. Les vamos a mostrar cómo agregar más productos al modelo multiproducto. No sé si tienen un comentario del profesor Jorge. Le vamos a dar algunas tareas relacionadas a esto. ¿Algún comentario? ¿Quedó algo de lo que mostró, programó la profe Margarita? ¿Les parece interesante trasladar ese modelo matemático a una programación computacional y que los resultados salgan así bonitos? Elena, Sara, Sí, no, estoy nomás pensando. ya creo que Nicolás ya se fue a dormir. Muy bien. Ya, entonces en la próxima clase vamos a estar volviéndole más complejo al modelo. Vamos a agregarle más productos. Tal vez le vamos a agregar más recursos. Extendemos a lo mejor los periodos y que sea algo más real, más aplicable en planificación de la producción. No sé si hay algún comentario antes como para terminar la sesión, Margarita. No, ninguno. Va a quedar la grabación. Ahora voy a detener la grabación justamente. Y para que puedan ir practicando, la próxima vamos a tener solamente otro modelo más, el multiproducto, capaz que ya le mostremos el modelo y le vamos a agregar recursos inventariables. Entonces, en la próxima vamos a tener un modelo más avanzado que este y ahí le vamos a agregar materias primas, por ejemplo, u otras cosas para que sea más real, ¿verdad? Y Sara y su compañera que están haciendo el TFG en el grupo, les va a servir también porque es un modelo de planificación justamente los que ellos tienen que desarrollar. Entonces, nos vemos la próxima clase. Bueno, gracias, profe. Dale, Gracias, profe. dale, chao, chao. Chao, chao. Chao.